Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, y vamos a leer del versículo 17 al 26. Marcos capítulo 14. Pareciera que ahí la llevamos, ¿no? Que ya vamos a terminar Marcos. Marcos 14 del 17 al 26. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Y respondiendo él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amén, hermanos. Gracias, hermano Jorge, y pues vamos a continuar, mis hermanos, con mensajes del libro de Marcos. Como bien dice mi hermano, ya nos falta menos. Ha sido muy interesante escudriñar este evangelio, mis hermanos. Vamos a dar inicio con una oración. Por favor, cerremos nuestros ojos. Padre bendito, muchas gracias te damos esta mañana porque nos permites una vez más estar reunidos en torno a ti. Gracias por este sitio, por este lugar, Padre. Te pido, Padre, en este momento, que este mensaje que he preparado sea de bendición para mis hermanos, Padre, que sea, Padre, de reflexión, Padre, también al mismo tiempo, Padre, de todo lo que tú nos quieres decir a través justamente del mensaje. Quita cualquier distractor, quita cualquier situación que pueda, Padre, quitar nuestra atención, Padre, en este momento. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad de estar aquí, hablando, Padre, de estos versículos, Padre. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Y bueno, vamos rápidamente a recordar algunos de los mensaje que vimos la semana antepasada. Estuvimos viendo el tema que se tituló Los protagonistas de la cruz. No sé si lo recuerden, que ahí mencionamos 3 situaciones importantes y los participantes de esa importante situación. Y bueno, por una parte, los líderes religiosos que deseaban aprender a Jesús por encima de todo. Ellos querían hacer todo con tal de aprenderlo. Y por otro lado, una mujer que derramó un costoso frasco de alabastro con perfume de nardo, que al parecer se llamaba María. Y por último, Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, que finalmente terminaría siendo el que traicionaría a Jesús por unas monedas de plata. La participación de los personajes fue muy relevante previo
justamente a la muerte del Señor Jesús, que nos dejó grandes enseñanzas y situaciones que debemos de considerar. No obstante, la más importante es la muestra de amor al Señor de María, que a pesar de las críticas derramó ese perfume de alta gama sobre Jesús. Así es que aprendimos a que no debemos escatimar recursos, tiempo, talento, cuando se trata de dar lo mejor al Maestro. Aprendimos que lo que hizo esta mujer fue de gran relevancia, ya que sin querer y sin saberlo, ella estaba ungiendo a Jesucristo, al Hijo de Dios, pero de manera previa a su muerte. Después, como está escrito de acuerdo con la historia, cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús para ungirlo con especias aromáticas, encontraron la piedra removida en ese lugar, también encontraron los lienzos removidos, pero la tumba estaba vacía. Jesús ya había resucitado. El día de hoy vamos a ver cómo Jesús hizo un nuevo pacto con los hombres. Aquí inicia una nueva forma de celebrar del pueblo cristiano en la primera y nueva Pascua, descrita en el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios les ordenó que comieran de la comida estando parados y listos para dejar Egipto. Esto lo podemos ver en Éxodo 12:11, que dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros domos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Y bueno, ya que el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida, estos creían que podían comer la Pascua sentados o reclinados, porque ahora estaban descansando en la tierra que Dios les había dado. Cabe la posibilidad, mis hermanos, de que esta última noche en la que se reunieron los 12 apóstoles con Jesús, se haya hablado de muchas cosas. Los discípulos estaban atentos y escucharon muchas cosas sorprendentes, pero en particular una de las cosas más trascendentes de las que se habló fue cuando Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Por supuesto que a todos los tomó por sorpresa. Es probable que todos cruzaran miradas como tratando de detectar a aquel que sería el que entregaría a Jesús. Pero ninguno de ellos sospechaba de Judas, y la idea de que ninguno de ellos buscara entregar y matar a Jesús, pues realmente parecía absurdo, realmente parecía algo descabellado que no podían entender. Si antes tenían el problema de saber que tenía que morir, ahora tenían el problema de que uno de ellos sería el que lo iba a entregar. Los discípulos, cuando escucharon lo que afirmaba Jesús, estaban sorprendidos y se sintieron muy tristes. Ellos se sintieron acongojados, quizás desconcertados, y algunos se hacían la pregunta: ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Varios, los 12, se hicieron la pregunta, porque aunque todos estaban muy seguros de su lealtad a Jesús, tenían plena confianza en que era el elegido de Dios, el Mesías que Dios había prometido que llegaría a salvar al mundo de sus pecados. No podían entender que esa fuera la situación que en ese momento se había dicho. Y realmente, hermanos, al pensar en este hecho, siento un sentimiento de desconsuelo, y me cuesta trabajo poder aceptar que aquellos hombres que fueron privilegiados de acompañar a Jesús en todos sus recorridos en ciudades, en aldeas, en lugares quizás de difícil acceso, incluso poniendo en riesgo sus vidas, mis hermanos, por una causa que para ellos en ese momento era muy importante, era algo que no iba de acuerdo, quizás para muchos, de seguir a ese hombre, a Jesús. Muchos lo vieron mal, los propios leyes judías que manejaban en otro tiempo. No obstante, uno de esos hombres, aún después de la demostración de amor de Jesús y confianza a ellos, finalmente uno de estos lo traicionaría. En la época actual, mis hermanos, muchos hombres que se dicen creyentes, que Jesús con sus actos y sus comportamientos de pecado, de maldad y de perversión, traicionan al Hijo de Dios. No basta con creer y actuar sometido y seducido a sus propias necesidades y satisfacciones terrenales. Considero que Judas ciertamente tenía una responsabilidad
muy elevada, porque Jesús lo eligió para pertenecer a ese grupo de élite, podríamos decir, mis hermanos, el grupo de los 12 discípulos del Señor. Ciertamente Él se arrepentiría después, como ya lo sabemos, cuando se dio cuenta de su grave decisión y finalmente se terminó ahorcando. Lo mismo sucede que el día de hoy, mis hermanos, con aquellos que traicionan a Jesús, que terminarán terriblemente angustiados por sus actos pecaminosos de la vida cuando llegan a viejos, pero de la misma forma que Judas será demasiado tarde, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. La escena de la última cena de la Pascua ha sido replicada de muchas formas, en pinturas, en retablos, ha sido replicada también en películas, en libros, y podríamos considerar que es muy representativa, mis hermanos, ya que fue esa noche cuando Jesús hizo un nuevo pacto con los hombres. Veamos lo que nos dice el versículo 20. Él respondiendo le dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Jesús no señaló a Judas, aunque Judas sentado en el lugar de honor, se le pudo dar una porción especial para no evidenciarlo, porque Jesús, por supuesto, que sabía que se trataba, todos los discípulos mojaban el pan con él en el plato. Me quiero imaginar, mis hermanos, porque bueno, pues eso no lo tenemos muy bien asentado, que es posible que seguramente al centro había una gran mesa, al centro de la mesa había un plato dispuesto muy grande para que todos mojaran el pan para poder comer. Entonces mojaban su porción de pan. Así es que esta frase identificaba al traicionero como un amigo. O sea, que no estaban hablando de un desconocido, no estaban hablando de una persona que fuera ajena a ese grupo de personas que estaban en ese mundo. Y mis hermanos, en la cultura del Medio Oriente, pues les quiero comentar que el traicionar a un amigo, después de comer con él, se consideraba desde entonces y hasta la actualidad como el peor acto de traición. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, ya lo habíamos mencionado, y no lo hizo. Así como muchos hombres hoy en el mundo han tenido diferentes oportunidades para enmendar sus vidas, para enmendar sus errores. Dios está esperando con cada uno de estos. Él ha sido paciente y benévolo. Así es que hoy todos esos hombres están de manera insensata desechando la ocasión que Dios les da para ser liberados de la esclavitud del pecado. En la semana vimos justamente que Satanás de manera estratégica ha enganchado y engañado a gran parte de la humanidad para hacer de ellos sus esclavos. Esto no podemos dejar que siga pasando. Al menos en nuestro entorno hagamos lo posible para seguir dando nuestro mejor esfuerzo para alcanzar más almas para Cristo. Esta es una tarea que tenemos nosotros. El versículo 21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas es correctamente entendido como uno de los pecadores más notables de todos los tiempos, aun cuando sus acciones cumplieron la profecía que dice: el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Su propio motivo injusto le condenó. Judas jamás será capaz de justificarse delante de Dios en el día del juicio al decir: estaba cumpliendo una profecía, porque también esto tenemos que verlo, que se había manejado ya anteriormente. Claro, que hay profecías que hablan de lo que pasará con los pecadores de otros tiempos y de la actualidad. Dice Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo eso va a suceder cuando traten de justificar sus acciones pecaminosas en el día del juicio, queriendo demostrar justamente que actuaron porque parecía que no podría causar daño. ¿Cuántas personas actuaron con inconsciencia? Mi hermano también hablaba la semana pasada de lo que es la conciencia. No obstante, atrás quedan un sinfín de malas determinaciones. Es verdad, Jesús dio su vida en rescate por los arrepentidos de corazón,
que cambiaron su vieja forma de pensar y actuar. Dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Habrá muchos que lleguen y se postren ante Jesús, pero será demasiado tarde. Es seguro que su morada será el infierno, mis hermanos, no tengo la menor duda. Así es que, mis hermanos, considero que la salvación se obtiene en la tierra, por lo que para los que se aplicaron y actuaron y aprendieron y estuvieron velando bajo los mandamientos de Dios, estuvieron dispuestos a obedecer, su destino principal y final es el cielo. No hay una segunda oportunidad a morir o cuando se termine la vida en la tierra. En la advertencia de Jesús vemos un profundo amor por Judas. Esa era su última fugaz oportunidad de volver de su planeación infame. Algo que podemos resaltar. Recordemos que Jesús amó a María y Judas. Quizás podríamos pensar que él amó a María y odió a Judas, pero realmente no era el tema. Si nosotros fallamos en ver su amor hacia Judas, es un amor rechazado. Seguramente si hallamos en ver ese amor, erramos en toda la historia. Esta escena, por muchos mis hermanos, es conocida, pero no le dan la importancia que debiera. Judas, a pesar de que Jesús mencionó la traición, de que iba a ser objeto, no superó la ocasión de arrepentirse y pedir perdón. Fue más grande su codicia y su ruindad que el remordimiento que podría haber experimentado de traicionar al ser más justo, más noble, más amoroso y lleno de piedad y misericordia para la humanidad. Continuamos en el siguiente texto que dice el número 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera este hombre no haber nacido. Jesús a menudo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, una expresión que se toma de Daniel 7:13, 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los discípulos han aceptado a Jesús como el Hijo del Hombre. Esto significa que Él es el Mesías. Y piensan que esto significa que Él liberará justamente a Israel del dominio del extranjero y traería una era de paz y prosperidad. Jesús les ha prometido que los discípulos obtendrían posiciones de liderazgo en su corte celestial, como lo vemos en Mateo 19:28, que dice, y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Como ya hemos visto, hermanos, Jesús también les ha explicado a los discípulos que el Hijo del Hombre sufrirá y morirá, lo cual ha sido difícil de entender para estos, que Jesús fuera a ser sacrificado, pero en realidad no se han dado cuenta de que están presenciando el comienzo de este movimiento. Creen que Jesús es enviado a Judas a buscar provisiones para la fiesta de los panes, sin levadura que se celebraba la noche siguiente. Por lo tanto, no saben que Judas ha ido a dar comienzo a los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, porque seguramente fue cuando él se pudo ir a poner de acuerdo con estas personas. Daniel en el Antiguo Testamento nos menciona que el Hijo del Hombre será traicionado, torturado y asesinado. Ese destino se explica a través de la imagen del siervo sufriente de Isaías 54. Jesús
pasó tiempo con los discípulos explicándoles que las dos figuras que aparecen en Daniel e Isaías son las mismas personas, dice Isaías 53, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, perdón. En cambio, será duramente su segunda venida, cuando el Hijo del Hombre reciba su reino, de acuerdo a lo que vimos en Marcos 13, 24, 27, que dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En última instancia, mis hermanos, el comentario de Jesús sobre Judas es cierto para todos los no creyentes. Sería mejor no haber nacido que enfrentarse al juicio eterno en el infierno. En realidad se ha escrito mucho sobre él, porque incluso si Dios nos creó como almas eternas que tienen capacidad de elegir libremente si queremos seguirlo o rechazarlo, en la práctica los cristianos deben usar este conocimiento y seguir el ejemplo de Jesús, predicar el Evangelio y compadecerse por quienes lo rechazan. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados, mis hermanos, y nos ha tocado a todos, por no lograr que muchos a los que les hablamos del plan de salvación del Señor nos rechazan, o nos debaten, o nos tratan o se burlan o se ríen de nosotros? Muchas veces nos pueden tirar de locos o pueden decir que somos fanáticos religiosos, sin considerar por un momento, mis hermanos, al menos que estos hombres necesitan que Dios se compadezca de ellos. A veces pensamos que ellos están bien sin Jesús, pero en realidad las repercusiones de sus malas decisiones al renunciar a Dios les traerá graves consecuencias en la tierra. Y a la hora del juicio, bajo esta situación, verdaderamente necesitan que sintamos piedad por ellos. Ahora, mis hermanos, seguimos adelante en un tema de gran relevancia para nosotros como su pueblo cristiano. Dice en el versículo 22 al 25: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ellos todos. Y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en el que la beba nuevo en el reino de Dios. Cuando el pan fue levantado en la Pascua, el principal de la comida diría: este es el pan de la aflicción, la cual nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Cualquiera que tenga hambre, que venga y coma. Cualquiera que esté necesitado, venga y coma de la Pascua. Debemos de considerar que todo el alimento que se consumió en la Pascua tenía un significado simbólico. Las hierbas amargas recordaban la amargura de la esclavitud, el agua salada, las lágrimas bajo la opresión egipcia. El platillo principal de la comida, un cordero acabado de sacrificar para esa casa en particular. No simbolizaba nada comparado con las agonías de Egipto. Era el sacrificio que llevaba el pecado, el cual permitía que el juicio de Dios pasara de lejos de la casa que creía. Dice el texto: tomad, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús no dio una explicación, dijéramos, normal para cada uno de los alimentos dispuestos en la mesa. Él las interpretó de sí mismo, y el enfoque ya no estaba basado en el sufrimiento de Israel en Egipto, sino en el pecado que llevó el afligido Jesús por parte de ellos. Esto es mi cuerpo. Los cristianos han debatido por siglos sobre la verdadera naturaleza del pan y la copa en esta cena, ya que solo representa de manera simbólica el cuerpo y la sangre de Jesús. Debo comentarles, mis hermanos, que por otro lado la Iglesia Católica Romana
tiene la idea de la transubstanciación, la cual enseña que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Lo cual suena muy descabellado, porque esto es totalmente falso, esto es mentira. Martín Lutero tenía una idea diferente sobre este tema. Se trata de la consustanciación, que no era otra cosa más que enseñar que el pan permanece pan y el vino permanece vino. Pero por fe estos son los mismos como el cuerpo en sí de Jesús. Lutero no creía en la doctrina católica romana de la transustanciación, pero no se alejó mucho de ella. Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y en el vino era real, pero únicamente espiritual, no física. Ulrico Zwinglio, fundador de la Iglesia Reformada en Suiza, enseñaba que el pan y el vino eran símbolos que representaban el cuerpo y la sangre de Jesús. Hermanos, de acuerdo con la Escritura, podemos entender que el pan y la copa no solamente son símbolos, pero son poderosas ilustraciones para participar en entrar en la mesa del Señor como en la nueva Pascua. No valdría la pena tratar de descubrir qué significa el pan y la copa para que olvidemos lo que Jesús dijo que hiciéramos con estos elementos. Únicamente debemos de tomarlos. Cualquiera que come el pan y toma la copa lo hace de manera voluntaria. El significado para el que lo hace es que se trata de algo vital, ya que sin la comida o la bebida cualquiera perecerá. Sucede de la misma forma cuando se depende de Jesús. Debemos de tomar a Jesús en lo más íntimo de nuestro ser. Más allá de todas las controversias en cuanto a qué son y qué significan los elementos de esta escena, el anuncio de que Jesús trae un nuevo pacto sobresale. Ningún hombre común podría jamás instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre, pero Jesús es Dios, hombre. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto, sellado con sangre, de la misma manera que el antiguo pacto que era sellado con la sangre. Éxodo 24:8, que dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, el cual dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pacto está enfocado en una transformación interna, la cual nos limpia de todo pecado. Jeremías 31:33 dice: y no enseñaba más ninguno a su prójimo ni ningún hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta palabra pone la palabra y voluntad de Dios en nosotros, dice Jeremías 31:33. Creo que el otro era el 34, me equivoqué, mis hermanos. Este es el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un pacto antiguo y nuevo, en el Antiguo y Nuevo Testamento era un trato que no se podía violar, mis hermanos, que no era posible romper. Eran pactos muy importantes, muy serios realmente. Entonces estamos hablando de un acuerdo que Jesús celebraba con los 12 discípulos. Por supuesto que, siendo el Hijo de Dios, no podía renunciar a este convenio. No obstante, es justo decir que todos fuimos considerados como parte de ese pacto, porque es una promesa para la humanidad, sin excepción de personas. Claro que no todos los que quieran recibir el beneficio de las bondades y bendiciones del Señor serán aptos para tal fin, si se encuentran viviendo en condición de pecado. No solamente fue para los discípulos lo que estaba mencionando en ese momento Jesús. Esta es una buena oportunidad, mis hermanos, para cerrar ese pacto con Jesús, ofreciendo nuestros corazones, nuestra alma y todo nuestro ser al Hijo del Hombre, que aún con todo lo que implica la partida de Jesús al cielo en condiciones muy dolorosas, no debemos de sentir privilegios, nos debemos de sentir privilegiados
que Él no escatimó su vida por nosotros, mis hermanos, para salvar a la humanidad también. A ustedes, a mí, mis hermanos, a mí, a todos nos salvó. Continuamos en el versículo 25 que dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Jesús aún no ha celebrado la Pascua en el cielo. Él aún está esperando que todo su pueblo esté reunido con Él, y entonces habrá una gran cena, la cual se menciona en Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Este es el cumplimiento del reino de Dios que Jesús deseaba. Mis hermanos, vamos a ver el último versículo que está de esta apasionante historia, la nombrada última cena del Señor, la nueva Pascua. Dice el versículo 26: cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Es posible que no imaginemos a nuestro Señor Jesús cantando. El canto es una bella expresión de sentimientos, sensibilidad y alegría. Aunque nos cuesta trabajo aceptarlo, Jesús sí lo hacía. Yo nunca había escuchado esto y me llamó mucho la atención. Él elevaba su voz en adoración y culto a Dios, el Padre. Podremos preguntarnos indefinidamente cómo sonaba la voz de Jesús, pero sabemos con certeza que Él cantaba más que con su voz, con todo su corazón, en alabanza. Esto nos recuerda que Dios quiere ser alabado con cantos de victoria, de exaltación y reconocimiento a Dios por su misericordia, por su cuidado, por su provisión y todo su amor hacia nosotros, mis hermanos. Es posible, mis hermanos, y puedo causarnos extrañeza, que justamente esa noche Jesús tuviera ganas de cantar, justo antes de la crucifixión. Me surge la pregunta que si estando en una prueba muy complicada como la que estaba a punto de recibir Jesús, ¿podría yo cantar en tales circunstancias? La respuesta es muy simple. Imaginen a Jesús como nuestro líder en la adoración. Es algo excepcional. Es posible que cuando alabamos al Señor algunos se queden callados, no se unen a los cantos porque Satanás está intentando que el pueblo se quede mudo, que los predicadores cierren su boca, que los misioneros no hablen de la verdad de Jesús. Dios en su pueblo no tiene hijos atados de la lengua. Todos pueden hablar, todos pueden clamar y por lo tanto también todos pueden cantar. Entonces, hermanos, esto significa que debemos de cantar a Dios nuestro Padre de la misma manera que lo hizo Jesús, debido a que esto es algo que le deleita, que le agrada, y cuando amamos a alguien queremos hacer las cosas que le agradan. Es verdad que a veces nos puede dar vergüenza, pero el amor y la pasión derriba cualquier barrera que quiera quitarnos la satisfacción de expresar un sentimiento hacia alguien. Este es un comentario aparte, mis hermanos, personal. En otro tiempo, siendo joven, sin pena ni vergüenza, fíjense lo que son las cosas de ser chavo, ¿no? Movido por el amor, tuve la oportunidad de llevarle serenata a mi novia o a mi esposa. Y ya Joaquito también nos ha comentado que también ahí andaba dando serenatas, ¿no? Y pues no soy un gran cantante, por supuesto, pero cuando se ama de verdad, uno es, de una situación de esos pierde uno el temor, el que pueda ser uno criticado, que pueda ser uno burlado, y valía la pena, mis hermanos, unos momentos de bochorno, de vergüenza, cuando se busca un premio tan anhelado. ¿Qué es cantar sino una expresión emocional? Es maravilloso que Jesús cantaba, pero que cantaba, pues ahora sí que en una comida de Pascuas siempre se terminaba en aquella época cantando 3 salmos conocidos. Era muy clásico, muy tradicional en aquella época, mis hermanos. 3 salmos conocidos como Jalel, no sé si así se pronuncie, que significaba alabanza. Es una oración judía basada en los salmos bíblicos 116 y 118. Seguramente las palabras de estos salmos ministraban a Jesús mientras Él las cantaba en la noche antes de su crucifixión.
Cuando Jesús se levantó para ir a Getsemaní, el Salmo 118 estaba en sus labios. Le proveyó de una descripción apropiada de cómo Dios guiará al Mesías a través del peligro y sufrimiento hacia la gloria. Qué cuadro, mis hermanos, tener el privilegio de cantar junto a Jesús debe de haber sido un momento maravilloso. Seguramente que muchos se sintieron perturbados por todo lo que se había manejado esa noche, pensando en la traición que había mencionado a Jesús y el anuncio de su muerte. No obstante, al momento de entonar estos cantos, hubo un momento de solemnidad, de gozo, de alegría especial con Jesús. Al concluir estos cantos, menciona este pasaje que se fueron al Monte de los Olivos, lugar donde Jesús había dado mensaje. Jesús sabía que su tiempo ahora había llegado, cuando él debía de ser entregado en las manos de sus enemigos, que él, por lo tanto, no causaría ningún disturbio al jefe de la familia, porque él pudiera haberse puesto medio bronco al querer ser detenido o al querer ser apresado, pero sin embargo él no quería causar ningún problema en ese momento, mis hermanos, entonces estaba tranquilo. Así es que él salió con toda tranquilidad, caminando por la noche hacia la ciudad. Y mis hermanos, qué difícil escena. Imagino a Jesús quizás pensante, cabizbajo, triste. No sabemos si en ese momento previo a su entrega sintió temor. Veo a un condenado a muerte caminando por última vez por aquellos lugares donde fue aclamado, victoriado y exaltado, pero ahora su destino y su condición no era igual que a su llegada. Finalizo este mensaje dejando ver los aspectos más importantes de este tema. Pongamos especial atención para no tomar malas decisiones y traicionar a Jesús con nuestros actos. Con la celebración de la Santa Cena, renovamos la esperanza de que algún día Jesús estará nuevamente entre nosotros. Cantemos y alabemos a nuestro Señor con júbilo y gozo y alegría, tal y como lo hacía aquella noche especial nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, por Dios, porque nos dejas grandes enseñanzas, Padre, con relación a lo que hizo nuestro Señor Jesús, Padre, estando esa noche ahí entre los discípulos, Padre, la última cena, Padre, la nueva Pascua. Gracias porque en Él tenemos esperanza, porque en Él hay grandes promesas, Padre, de que algún día Él regresará y estará con nosotros justamente, Padre. Mientras tanto estamos en espera y te pido que permitas que sigamos preparándonos y que estemos atentos, velando, Padre, a su regreso. Gracias te damos por este mensaje en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios bendice.